Cambio de tema, nos comentó alguien ayer que por qué había tanto reconocimiento, alguien, por cierto, simpatizante de la 4T, cuando nos decía si Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, quien murió el domingo, fue una persona que despreció a la izquierda mexicana. Yo creo que eso no es así. Decían, y además elogiaba todo el tiempo a los presidentes mexicanos neoliberales. Yo no les recuerdo un elogio a Mario Vargas Llosa de Enrique Peña Nieto, no le recuerdo elogios de Felipe Calderón, pese a que el gobierno de Felipe Calderón lo condecoró, tampoco del gobierno de Fox, el de Carlos Salinas, pues decía que era una dictadura perfecta, al que sí elogió en un evento. A ver si podemos tener ahí el video y el año de cuando lo hizo fue Ernesto Zedillo. Y creo que fue en el 2020. Lo tenemos ese video, y ahí le hace esta crítica al gobierno del presidente López Obrador. Ahora vamos a escuchar primero lo que dice Cedillo. Bueno, es el mismo video, y ahí habla de López Obrador. Escuchemos. México, el gran país de la lengua española, el primer país donde se habla esta lengua. Bueno, México concitó grandes esperanzas en todo el resto del continente cuando el señor Zedillo, aquí presente, de pronto transformó México y lo transformó permitiendo que hubiera elecciones libres en un país donde hacía 80 años no había elecciones libres. Y sin embargo, este fue un hecho absolutamente extraordinario porque con la libertad de voto México se transformó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana México experimentó una transformación profunda gracias al señor Zedillo, al que yo considero un verdadero héroe latinoamericano. ¿Qué pasó? Los mexicanos pudieron votar en libertad y esto tuvo automáticamente una Y consecuencia. eso fue lo que dijo. El video es La más sociedad largo, mexicana y hay se creo que reformó. 3 veces elogia a Ernesto Zedillo. Sí, este fue un evento, ahora vamos a dar la fecha, muy comentado, y luego viene una crítica muy dura a el ya entonces gobierno de López Obrador. Ese es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nunca fue un crítico, un analista político ambiguo, tibio. Fue muy decidido. Su punto de partida y de llegada fue siempre la libertad de la persona frente a cualquier régimen. Y en algún momento fue un gran defensor de la Revolución cubana. Después, cuando vio en lo que se habían convertido las personas en esa revolución y en otras revoluciones en Europa, se volvió un crítico feroz, como se volvió un crítico feroz de las dictaduras latinoamericanas y de muchos gobiernos populistas de América Latina. Tan es así que hasta intentó derrotarlos en las urnas como presidente en las elecciones de 1999, donde finalmente perdió, no contra el candidato populista al que enfrentaba, sino con un candidato emergente que luego conoceríamos como los candidatos que surgían de la sociedad, en aquel entonces Alberto Fujimori. De nuevo, ¿cuál es la sorpresa? El descubrimiento de estas palabras de Mario Vargas Llosa a partir de su muerte. Ese fue su pensamiento. Y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Mario Vargas Llosa fue un crítico frontal. Y cuando digo un crítico frontal, ¿por qué? Pues porque sus críticas las expresaba en los periódicos donde escribía, en las revistas en donde escribía, en las conferencias y foros donde se presentaba. No andaba grillando, chismeando.
expresaba esto en libros. No sé si alcanzó a, a hablar, a tocar el tema del gobierno de López Obrador en algún libro, creo que no. Entonces, no es sorpresa, ese fue Mario Vargas Llosa y lo decíamos ayer, lo repetimos hoy. Hay que ver el tamaño, la dimensión del reconocimiento que obtuvo al día siguiente de su muerte, que sigue desde luego obteniendo hoy. ¿Qué otro latinoamericano, el que sea? Vamos a dejar a un lado a los deportistas, a uno o dos deportistas, tampoco mucho más. ¿Qué otro latinoamericano hoy recibiría un reconocimiento y un homenaje como el que ha recibido este latinoamericano universal? Grandioso y muy controvertido en cosas políticas, ideológicas. Incluso desde el liberalismo se le hicieron muchas críticas en los últimos años, recordamos, y aquí nos los dijo en una entrevista Jesús Silva Herzog Márquez. Cuestionó lo que él llamaba, no recuerdo el término, pido una disculpa, una especie de radicalismo en sus ideas en defensa del liberalismo. Pero ese fue Mario Vargas Llosa. Entonces, tratar en este momento de mermarlo, de disminuirlo, porque criticaba a ciertas formas de gobierno. ¿Qué otro latinoamericano hoy recibiría un reconocimiento como el que ha recibido Mario Vargas Llosa? Uno. ¿Quién?